¿Y si te dijera que todo lo que crees sobre la realidad es solo una ilusión mental? El Kybalión tiene 7 principios que podrían reprogramar tu vida desde adentro. Esta enseñanza milenaria transformó la mía y puede transformar la tuya. El universo es mente, el todo es mental. Esta afirmación no es un simple juego de palabras, sino una clave antigua para descifrar la arquitectura del cosmos. El Kybalión, al ponerla como su piedra angular, nos transporta a una visión radicalmente distinta de la realidad, una donde el universo no es una máquina fría e indiferente, sino una manifestación viva de la mente universal. Este principio nos obliga a reconsiderar toda percepción, toda emoción, todo evento, como parte de una red consciente y vibrante. En la vastedad del tiempo, entre las arenas de Egipto y las bibliotecas ocultas de Alejandría, se resguardaba un conocimiento tan poderoso que solo los iniciados podían aspirar a comprenderlo. No se trataba de una conspiración política o de un secreto comercial, sino de un conocimiento que alteraba profundamente la relación del ser humano con la existencia. Entender que la mente crea, que la realidad es moldeada desde adentro hacia afuera, cambia para siempre la manera en que nos posicionamos en el mundo. El mentalismo no es solamente una doctrina espiritual, sino una invitación a recordar que somos los arquitectos de nuestro destino, los soñadores dentro del sueño. ¿Qué tenían quienes decidieron ocultarlo? Temían el empoderamiento del individuo, la capacidad de liberarse del dominio externo para asumir el mando de su conciencia. Temían que, al comprender esta ley, el ser humano ya no se sometiera a los dioses, a los reyes ni a las estructuras de control, sino que se reconociera como una extensión del todo. ¿Podría un simple libro contener las llaves para transformar la percepción de la realidad misma? No por su tinta ni por sus páginas, sino por el reflejo que despierta en el interior del lector. Porque el Kybalión no enseña, recuerda. No impone, revela. Y al hacerlo, nos invita a mirar más allá del velo de lo aparente, para descubrir que todo cuanto existe, el tiempo, el espacio, la materia, incluso la identidad, es una proyección de esa mente una, eterna e inabarcable, que pulsa en el fondo del ser. A lo largo de este viaje, desentrañaremos los 7 principios herméticos, contenidos en el Kybalión, una obra publicada en 1908 por los enigmáticos 3 iniciados. Aunque su aparición en el siglo XX parecería indicar una creación reciente, lo cierto es que su contenido encapsula enseñanzas milenarias transmitidas a través de escuelas de misterios, órdenes ocultas y linajes de sabiduría que se remontan a tiempos arcaicos. Sus raíces se hunden en las profundidades de las iniciaciones egipcias y los misterios órficos, pero emergen con fuerza en el pensamiento filosófico griego y en la alquimia medieval. Hermes Trismegisto, a quien se atribuyen estas enseñanzas, es más que una figura histórica, es un arquetipo del sabio que ha trascendido los límites del tiempo y el espacio. Su nombre, que significa el 3 veces grande, simboliza la maestría en los 3 planos de existencia, el físico, el mental y el espiritual. Hermes es tanto Tot, el dios egipcio de la sabiduría y la escritura, como una manifestación del logos griego. Su legado es un tejido de símbolos y principios que hablan al alma más allá del lenguaje racional. La influencia del Kybalión se extiende a través de los siglos como una corriente oculta que nutre a alquimistas que buscaban transmutar el plomo en oro espiritual, a místicos que entrelazaban oración y contemplación con geometrías sagradas, y a filósofos que entreveían en el orden cósmico un reflejo de la razón divina. Este legado ha sido reinterpretado en múltiples formas, desde la cábala hasta el sufismo, desde el neoplatonismo hasta la psicología transpersonal, demostrando su carácter universal y atemporal. Hoy, al estudiar sus principios, no solo accedemos a una sabiduría olvidada, sino que tocamos una verdad viva que ha acompañado al ser humano en su búsqueda de lo eterno. Los 7 principios herméticos son puertas hacia una percepción ampliada del ser y del universo. Al cruzarlas, no solo adquirimos conocimiento, entramos en una transformación. El primer principio, el mentalismo.
nos recuerda que todo lo que percibimos es un reflejo de la mente universal. Esta no es simplemente una noción mística para tranquilizar el espíritu, sino una afirmación profunda que tiene implicaciones radicales en nuestra comprensión del universo. En la física cuántica, el fenómeno del colapso de la función de onda debido a la observación revela que la conciencia participa activamente en la construcción de la realidad. Así, el universo no sería un escenario externo donde ocurren eventos independientes de nosotros, sino una creación viva y dinámica que responde a la conciencia que lo habita. Cada pensamiento, en esta visión, no es un fenómeno interno sin consecuencias, sino una chispa de creación que altera el tejido mismo de lo real. No es casualidad que los antiguos egipcios, en sus templos de Luxor, representaran el Ba y el Ka, aspectos del alma y la vitalidad, como elementos que emergen directamente del pensamiento divino. La palabra creadora, el verbo que da forma al caos, está presente tanto en los textos herméticos como en la tradición judeocristiana con el Fiat Lux, el hágase la luz. Pensar es crear, sentir es formar, imaginar es dar vida. Esta comprensión simbólica del universo como mente nos conecta no solo con el todo, sino con nuestro propio poder olvidado. Si nuestros pensamientos pueden alterar la experiencia, ¿hasta qué punto hemos subestimado nuestra capacidad para transformar nuestras circunstancias? ¿Y si el infierno y el paraíso no fueran lugares, sino estados de conciencia creados por la mente? ¿Hasta qué punto nuestras creencias más arraigadas determinan los límites de lo que consideramos posible? El mentalismo no nos invita a escapar del mundo físico, sino a reencantarlo, a reconocer en cada acontecimiento, por mínimo que sea, un reflejo de nuestra vibración interior. En este contexto, todo adquiere un nuevo significado, cada relación, cada elección, cada palabra, se convierte en una expresión del alma que moldea su mundo. Entonces, si todo es mente, ¿quién está realmente diseñando tu realidad ahora mismo? El segundo principio, correspondencia. Se resume en la frase, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio es uno de los pilares más reveladores del pensamiento hermético, pues sugiere que existe una simetría vibracional y estructural entre todos los niveles de existencia. No hay una separación real entre el espíritu y la materia, entre lo sutil y lo denso, entre lo invisible y lo tangible. Todo lo que ocurre en el macrocosmos, el universo, las galaxias, los ciclos cósmicos, tiene su réplica en el microcosmos, el cuerpo, la mente, el alma humana. Esta comprensión permite una lectura metafísica del mundo, donde cada evento externo es también una metáfora de un proceso interno. Esta ley fue representada en el árbol de la vida cabalístico, donde las sefirot trazan un mapa del alma que se refleja también en el orden del cosmos, y en los mandalas tibetanos, diagramas simbólicos que ilustran la correspondencia entre el orden interno del practicante y la estructura universal. En los templos egipcios, los muros eran espejos esotéricos que replicaban en piedra el viaje del alma por los mundos superiores. Los antiguos sabían que entender las estrellas era comprender el alma, porque sabían que la luz del cielo es la misma que brilla en el interior del corazón humano. Este principio también ha sido reivindicado en la psicología arquetípica y en la física moderna. Los patrones fractales y holográficos muestran que cada parte contiene la totalidad, y que el observador no puede ser separado de lo observado. Vivimos en un universo donde todo está entrelazado, y esta interconexión no es solo física, sino también simbólica y energética. Al comprender la correspondencia, el ser humano adquiere una herramienta para interpretar su realidad con mayor profundidad. La enfermedad del cuerpo puede ser reflejo de un desequilibrio en la mente o el alma, un conflicto exterior puede ser la materialización de una lucha interna no resuelta. Todo se espeja. Todo se comunica. Pero esto también plantea una inquietante posibilidad. Si todo lo que vivimos es un reflejo de nuestro estado interno, ¿qué dice nuestro mundo colectivo actual, con su caos, su desequilibrio y su ansiedad, sobre el estado del alma humana? ¿Somos capaces de asumir que el mundo externo no es más que el espejo del templo interior que hemos olvidado cuidar?
La tercera ley, vibración. Nos habla de que nada está inmóvil, todo vibra. Esta afirmación encierra un principio que va más allá de lo físico, adentrándose en los dominios del alma y del espíritu. Cada átomo, cada emoción, cada pensamiento posee su frecuencia única, vibrando en sintonía o disonancia con el todo. La realidad que experimentamos no es estática, sino una sinfonía dinámica de frecuencias en constante interacción. Así como dos notas pueden crear armonía o disonancia en la música, nuestras vibraciones internas afectan la realidad que manifestamos. Las escuelas pitagóricas enseñaban que la música no era solo arte, sino una ciencia sagrada capaz de alinear el alma con las proporciones cósmicas. Para Pitágoras, la armonía era el puente entre el mundo visible y el invisible, y los planetas giraban según una música silenciosa que solo el iniciado podía intuir. De manera similar, en los papiros herméticos se menciona que la palabra, logos primordial, era vibración pura que daba forma a la materia. El verbo no era solo sonido, sino intención vibratoria condensada, capaz de materializar o destruir. Hoy, la ciencia moderna confirma que todo, incluso lo que consideramos sólido, está compuesto por partículas que oscilan. Pero más allá de lo medible, muchos místicos afirman que nuestros estados emocionales alteran el campo energético que emitimos, atrayendo o repeliendo realidades. Si esto es cierto, cada pensamiento cargado de amor, miedo o rabia vibra hacia afuera, afectando no solo al individuo sino al entramado colectivo. Al aprender a modular nuestras vibraciones, mediante la palabra consciente, la música, la respiración, la meditación o el arte, participamos activamente en la danza de la creación. No somos meros espectadores del mundo, somos notas en su sinfonía y, a la vez, los músicos que la interpretan. Entonces, si toda nuestra existencia es vibración, ¿hasta qué punto somos responsables de la realidad que emitimos? ¿Y si cambiar nuestra frecuencia personal pudiera alterar el curso mismo de la historia colectiva? El cuarto principio, polaridad. Nos enseña que los opuestos no son realidades separadas, sino manifestaciones de una misma energía expresada en grados distintos. Amor y odio, luz y oscuridad, frío y calor, no son entidades independientes, sino extremos de un solo espectro que se desliza de forma continua. Comprender esto implica reconocer que toda dualidad es aparente y que detrás de cada contraste existe una unidad subyacente. El símbolo del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, encarna esta idea al representar el ciclo eterno donde los opuestos se contienen y se regeneran mutuamente. En el corazón del odio puede anidar el anhelo de amor, en la oscuridad más densa yace la semilla de la luz. Así, el trabajo del iniciado no es rechazar un polo y aferrarse al otro, sino integrar ambos en una alquimia interna que transmuta la experiencia. La polaridad también se manifiesta en los procesos psicológicos y espirituales. Jung habló de la necesidad de confrontar la sombra para lograr la individuación, es decir, el reconocimiento de la totalidad del ser. En la tradición hermética, esta transmutación se logra al elevar la vibración y cambiar conscientemente de un extremo al otro del espectro. Vivir la polaridad con conciencia es aceptar la vida en su complejidad, sin caer en juicios absolutos. Nos permite entender que el dolor puede conducir al despertar, que el fracaso puede ser preludio de sabiduría, y que incluso el mal puede ser visto como energía desalineada que anhela redención. Entonces, si todo lo que tememos y rechazamos es solo una parte no integrada de la totalidad, ¿no estaremos negando aspectos esenciales de nuestro propio ser cuando intentamos vivir solo desde un extremo de la polaridad? El quinto principio es, ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. Este principio revela la naturaleza oscilante del universo, donde cada fenómeno, desde el movimiento de los astros hasta los estados emocionales humanos, responde a un compás invisible que regula la vida en todas sus manifestaciones. Nada permanece en reposo absoluto, todo pulsa con una energía que se expande y se contrae, que sube y baja en una cadencia universal. Las mareas, los ciclos lunares, las estaciones,
Las pulsaciones del corazón y las fases del sueño son expresiones tangibles de este principio. Pero más allá de lo observable, el ritmo también gobierna nuestros pensamientos, nuestras relaciones y nuestras circunstancias vitales. Hay momentos de expansión y claridad, seguidos por épocas de contracción y oscuridad. Comprender esto no solo nos permite aceptar la impermanencia, sino que nos da herramientas para navegar los ciclos con sabiduría y resiliencia. El ritmo fue observado por los calendarios mayas, quienes trazaban con precisión los ciclos solares y galácticos. En los monolitos de Stonehenge, los pueblos antiguos alinearon sus monumentos con los ritmos celestes. Los yogis ajustaban su respiración al pulso del universo, regulando su energía vital para entrar en armonía con el flujo cósmico. Todas estas prácticas apuntaban a una verdad compartida: solo quien aprende a danzar con los ciclos puede acceder al equilibrio interno. Aceptar el ritmo es moverse con la vida, no resistirse a ella. Es comprender que ni la tristeza ni la alegría son permanentes, que toda pérdida es seguida por una ganancia potencial, que cada caída prepara el terreno para una nueva elevación. El sabio no teme al descenso, porque conoce el ascenso que le sigue. Esta visión, sin embargo, plantea una cuestión esencial: si el ritmo es ley universal, ¿hasta qué punto nuestras crisis personales y colectivas forman parte de un gran ciclo de evolución y no de una catástrofe sin sentido? ¿Podría ser que lo que vivimos como caos no sea sino el compás necesario de una transformación más profunda? El sexto principio, causa y efecto, establece que nada ocurre por azar. En el universo hermético, el azar no existe. Todo lo que sucede es el resultado de una cadena infinita de causas y consecuencias que se entrelazan como los hilos invisibles del destino. Esta ley, transmitida en los misterios órficos y en el Dharma oriental, revela que la vida no es una sucesión de eventos fortuitos, sino un campo de resonancia donde cada acción, pensamiento o emoción emite una onda que eventualmente regresa a su punto de origen. La causalidad no es solo una ley física, sino una ley espiritual. Nuestros pensamientos más sutiles, nuestras palabras dichas con descuido, nuestras decisiones cotidianas, todo tiene una carga vibratoria que configura la realidad que vivimos. Comprender esto implica una revolución en la forma de habitar el mundo. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino co-creadores de nuestra experiencia. Desde esta perspectiva, cada desafío que enfrentamos puede ser visto como el efecto de una causa pasada, tal vez olvidada, y cada aspiración futura como una semilla que sembramos hoy. La ley de causa y efecto nos otorga un poder inmenso, pero también una gran responsabilidad, la de elegir conscientemente cada pensamiento y cada acto, sabiendo que son fuerzas generadoras en el entramado cósmico. Esta visión ha sido abrazada por sabios de distintas culturas, desde los estoicos hasta los yogis, quienes insistían en la importancia del autocontrol, la intención y la coherencia. En un mundo donde todo parece caótico e imprevisible, el principio de causa y efecto ofrece una brújula interna. Si deseamos un mundo justo, debemos actuar con justicia; si anhelamos amor, debemos vibrar en amor. Pero este principio también despierta interrogantes incómodos: ¿hasta qué punto somos responsables no solo de nuestra vida, sino también del sufrimiento colectivo? ¿Y si las tragedias sociales y ambientales fueran, en parte, el eco acumulado de nuestras acciones inconscientes? ¿Estamos listos para asumir que cada efecto en el mundo es, en última instancia, un espejo de causas sembradas por nosotros mismos? El séptimo y último principio es el de género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. Este principio, frecuentemente malinterpretado en términos meramente biológicos, nos invita a penetrar en la esencia de una dualidad energética profunda que sostiene la creación misma. No se refiere al sexo físico, sino a la danza arquetípica entre el impulso y la recepción, entre la lógica y la intuición, entre la fuerza y la creatividad. El principio masculino representa la acción, la iniciativa, la dirección, la energía que penetra y transforma. El principio femenino, por su parte, simboliza la receptividad,
la gestación, la contención, el espacio donde la creación puede nacer. En la iconografía egipcia, Isis y Osiris no son solo dioses, sino representaciones vivas de esta dinámica universal. En el Tantra, Shiva sin Sakti es pura potencialidad inerte, Sakti sin Shiva es energía sin dirección. Solo en su unión surge el universo. Este principio no solo rige el cosmos, sino también nuestra psique. En cada ser humano habitan ambas energías, y el camino hacia la plenitud espiritual no consiste en negar una para privilegiar la otra, sino en integrarlas con sabiduría. Un exceso de energía masculina puede degenerar en agresividad y desconexión emocional, un exceso de energía femenina en pasividad e inmovilidad. El equilibrio interior es una forma de alquimia. Esta integración también nos exige romper con los estereotipos sociales que han confundido género con roles fijos y que han alimentado una visión fragmentada del ser. En tiempos de crisis de identidad, este principio nos recuerda que la verdadera identidad no está en la polarización, sino en la síntesis de lo dual. El género como ley hermética no impone una norma, revela un camino de trascendencia. Entonces, si el universo entero se expresa a través de estas dos fuerzas complementarias, que revelan nuestra cultura actual, tan dividida entre lo masculino y lo femenino, sobre nuestra desconexión con el equilibrio original, ¿podríamos estar proyectando nuestras propias fracturas internas en las guerras ideológicas que hoy nos separan? Estos principios no son teorías abstractas, son herramientas prácticas para transformar nuestra conciencia y expandir nuestra percepción más allá de lo aparente. Quien los vive profundamente no solo comienza a ver la realidad con otros ojos, sino que percibe una estructura invisible, una urdimbre sagrada donde todo tiene sentido, propósito y resonancia. Ya no se trata simplemente de entender el mundo, sino de habitarlo como co-creadores conscientes. Esta transformación ocurre en lo profundo del ser, desmantelando antiguos patrones de pensamiento y revelando una conexión íntima entre el individuo y el universo. El mentalismo enseña que cambiando nuestros pensamientos, transformamos la naturaleza misma del universo que habitamos. Correspondencia nos permite reconocer que cada estrella refleja un estado del alma y que el microcosmos del ser humano reproduce el diseño del cosmos. Vibración nos impulsa a afinar nuestras frecuencias internas para resonar con la armonía universal. Polaridad nos revela que el conflicto no es sino una invitación a la integración, que en cada extremo late la semilla del equilibrio. Ritmo nos enseña a abrazar los ciclos y encontrar paz en la impermanencia. Causa y efecto despierta en nosotros la conciencia del poder que yace en cada decisión, pensamiento y palabra. Y el género, como principio alquímico, nos conduce a la integración de lo masculino y lo femenino como fuerzas creativas internas. Pero más allá de estas descripciones, estos principios nos confrontan con una elección: viviremos como autómatas dentro de una ilusión de caos, o como alquimistas que moldean la realidad desde la comprensión del orden oculto. ¿Y si la clave para sanar nuestros males individuales y colectivos no se encuentra en el exterior, sino en redescubrir estas leyes dentro de nosotros? Podría ser que todo lo que consideramos sobrenatural, místico o inalcanzable sea, en realidad, el nivel más natural de existencia que hemos olvidado vivir. Muchos han vivido transformaciones profundas al aplicar estos principios. Un hombre que descubrió el mentalismo comenzó a visualizar conscientemente y vio manifestarse nuevas oportunidades en su vida. Una mujer que entendió la polaridad transformó su dolor en arte. Un buscador que aceptó el ritmo dejó de resistirse a las pérdidas y encontró en cada final un nuevo inicio. En todos estos relatos hay un hilo común: el despertar. El Kybalión no solo influenció a practicantes del ocultismo moderno, sino que resonó profundamente en pensadores como Mane Pejol, quien en su monumental obra Las enseñanzas secretas de todas las edades, destacó el hermetismo como el fundamento invisible de toda filosofía esotérica. Hall, como muchos otros, vio en el Kybalión una puerta hacia el autoconocimiento, la sabiduría simbólica y la comprensión de las leyes que rigen tanto el cosmos como el alma humana.
La presencia del Kybalión se siente también en la alquimia, en los tratados de Paracelso, en la astrología sagrada y en los textos gnósticos. El símbolo del caduceo de Hermes, con sus serpientes entrelazadas y alas doradas, representa no solo la medicina física, sino el equilibrio entre opuestos, el ascenso de la energía vital, el despertar de la conciencia. Y así, el Kybalión permanece, como un faro para los buscadores del misterio. No es solo un libro para leer, sino una enseñanza viva que pulsa en el interior de quien la contempla con el corazón abierto. ¿Qué otras leyes esperan ser redescubiertas por quienes se atrevan a mirar más allá del velo? ¿Qué revelaciones aún duermen en las sombras de lo olvidado? El viaje hermético no tiene fin. Cada principio es una llave. Cada llave abre una puerta. Y cada puerta nos conduce más cerca del centro del misterio. El Kybalión nos invita no a aceptar dogmas, sino a experimentar, a reflexionar, a integrar. Nos llama no a seguir ciegamente, sino a convertirnos en alquimistas de nuestra propia realidad. Porque, al final, todo es mente. Y en esa mente universal, cada uno de nosotros es creador. La pregunta permanece: ¿qué mundo elegirás crear tú? Reflexionemos entonces, si las leyes que rigen el universo están tan bien inscritas en nuestra alma, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante la creación? Quizá el mayor acto de sabiduría sea aprender a escucharnos desde el silencio, leer el cosmos con los ojos del espíritu y recordar que toda transformación comienza en lo invisible. El Kybalión no solo propone una filosofía, sino una forma de estar en el mundo, consciente, vibrante, despierta. Tal vez el verdadero secreto no sea conocer estas leyes, sino vivirlas. Y en esa vivencia, descubrir el verdadero poder que duerme en lo profundo del ser. Si este conocimiento ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del universo. Dale like al video si encontraste valor en esta enseñanza. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido futuro y comparte este mensaje con quienes sabes que también buscan la verdad más allá de las apariencias. El despertar es colectivo, y tu acción puede ser la chispa que encienda una conciencia más. Gracias por ser parte de este viaje.